buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros seguidores a este evento virtual que realizamos aquí en Casa de América, esta institución que quiere ser el punto de encuentro entre España y América Latina, el lugar de reflexión sobre el espacio iberoamericano que tanto reivindicamos. Una bienvenida especial a todos los ponentes que nos acompañan en este acto híbrido. Saludo muy especial a Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL y que nos acompaña desde Santiago de Chile, a Dalmiro Morán e Ignacio González, que lo hacen desde Estados Unidos, y por supuesto también a Susana Ruiz, la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, y a Vicente Palacio, el director de Política Exterior de Fundación Alternativas. Con todos ellos vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a reflexionar sobre la revolución fiscal del presidente Biden, qué consecuencias para Europa, qué consecuencias para América Latina. Es un privilegio, por supuesto, seguir colaborando con la Fundación Alternativas, un socio con el que trabajamos desde hace muchos años, una institución con la que compartimos objetivos y sensibilidades. El debate de hoy es un buen ejemplo de esa colaboración, ese ejemplo de buscar reflexiones compartidas. Mañana, precisamente, hará un año desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tomó posesión de su cargo, anunciando una ambiciosa agenda legislativa decidida a abordar las carencias de un estado del bienestar con muchas contradicciones y que deja atrás a un número importante de su población. Desde el principio, desde aquí, desde Casa de América, en nuestra programación sobre los Estados Unidos, decidimos seguir de cerca esa política económica y fiscal de la administración Biden. Realizamos un ciclo, la nueva etapa en Estados Unidos desde una perspectiva económica y comercial, de 3 sesiones en las que analizamos los primeros pasos de esa legislatura. Ahora, ya un año después, podemos tener una cierta perspectiva para ver qué parte del programa social y fiscal anunciado en esos primeros días ha podido superar los trámites legislativos, la oposición de parte de los partidos políticos de Estados Unidos, y podemos quizás reflexionar sobre si bien esa revolución fiscal como tal no ha acabado de materializarse a nivel doméstico como se pensaba hace un año, sí podemos hablar, sí podemos conversar sobre las consecuencias que tiene la misma para Europa y para América Latina, sobre todo de ese activismo de la administración Biden a nivel de fiscalidad internacional en el seno del G7, del G20, de la OCDE, la OCDE, como dicen en América Latina, con el histórico acuerdo alcanzado, por ejemplo, para establecer en un 15% el tipo mínimo en el impuesto de sociedades. Por eso creemos que es tan relevante el conversatorio de hoy día, porque podemos analizar en cierta medida el impacto que esa agenda fiscal del presidente Biden está teniendo en estas dos regiones, las dos regiones de referencia para la Casa de América, Europa y América Latina. Antes de dejar la palabra a los expertos, quiero de nuevo subrayar que Estados Unidos va a ser foco esencial de la actividad de Casa de América en este 2022. Vamos a tener una especial programación sobre la historia, la sociedad, la cultura, la política, la economía de los Estados Unidos, así que a todos aquellos que siguen con interés la actualidad, el pasado, el presente y los desafíos de futuro de este país, les animo a que nos sigan aquí en Casa de América. Muchísimas gracias, un agradecimiento especial a todos los ponentes que hoy nos acompañan. Pues muchas gracias al director de Casa de América, Enrique Ojeda. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo esta conversación con todos vosotros y con ustedes, también en colaboración con la Fundación Alternativas, que no es la primera vez que tratamos el asunto de la fiscalidad en España, desde luego, y en Europa, y que queremos ahora extender a una reflexión mucho más ambiciosa y en un año muy importante, lleno de buenos propósitos, como ya es el nuevo año de 2022 y más allá de 2022, en el tema crucial y de los impuestos, de la fiscalidad. Es un tema que a nadie le gusta tratar, realmente ni a muchos economistas, ni sobre todo a los políticos, pero que realmente es parte de la agenda transformadora en estos momentos en los Estados Unidos, en las Américas en general y desde luego en Europa, donde estas iniciativas en marcha que ha lanzado la administración Biden, haciendo un giro importante en relación a lo anterior, a lo que venía el bloqueo que había provocado Trump en relación a las iniciativas y a las propuestas domésticas internacionales de reforma fiscal,
nos parece que en este momento efectivamente podemos ir adelantando, avanzando en esa agenda y hay al menos esa posibilidad para este año. Vamos a ver entonces si esto es posible, teniendo en cuenta que, como decías, director, en este momento en los Estados Unidos hay un esfuerzo importante por llevar a cabo paquetes fiscales importantes que van a transformar el país, que van a reducir la desigualdad, o eso intentan hacer, y que van a intentar refinanciar o pagar la deuda acumulada que ya se está produciendo a resultas de esos planes que están ya algunos aprobados, un par de ellos, y el tercero, el plan de reconstrucción social, Build Back Better, en el Congreso de los Estados Unidos. En estos momentos esperamos que salga adelante, pero con muchas dificultades. Vamos a ver. En todo caso, todo esto está impulsando cambios, acelerando procesos de reforma tributaria internacional, y la pregunta en este momento es si eso se va a extender globalmente, si va a funcionar y si va a crear un bucle virtuoso de reformas en Europa, en los países europeos. Aquí en España, por ejemplo, estamos en un momento de proyecto de nueva reforma fiscal para este año, pero en general en toda la Unión Europea y, por supuesto, algo que nos concierne mucho en América Latina. América Latina como región que viene arrastrando los pies, digamos, en temas de reforma fiscal, a pesar de los muchos avances conseguidos en términos relativos en los últimos 20 años y recientemente, pero todavía se sitúa en unos estándares muy menores en relación a, por ejemplo, en términos de presión fiscal en relación al PIB, que tengan Estados Unidos, los países ricos o la propia Europa. Pero desde luego hay también problemas comunes, problemas que tienen que ver con la evasión y la elusión fiscal. Y en eso, desde luego, ni Estados Unidos ni Europa están dando ningún ejemplo. Se trata en estos momentos de intentar avanzar en esas reformas que son un escándalo moral, que son un problema democrático y que afectan al funcionamiento y a la legitimidad de nuestras sociedades. Por eso estamos hablando hoy aquí en Casa de América de Europa, de España, de Estados Unidos, de América Latina, porque creemos que todo ello está conectado y podemos tener una conversación muy enriquecedora. Las tres preguntas que vamos a intentar responder hoy tienen que ver primero con cómo se producen esos cambios, en qué están consistiendo esa llamada revolución fiscal, qué impacto tendrá en las Américas, en América Latina y en Europa, y también, ¿por qué no?, en los países en desarrollo, en esas economías en desarrollo, por ejemplo, también en terceros continentes como África. Va a tener efectos colaterales virtuosos, como decíamos antes, va a extenderse esta reforma tributaria internacional a la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, algo que es una lacra para las economías y la política de las Américas y de Europa. ¿Estamos ante una revolución fiscal auténticamente? ¿Es una reforma menor? ¿O es un mero maquillaje del capitalismo financiero? Como han criticado muchos recientemente. Bueno, están surgiendo nuevos liderazgos. Ya teníamos efectivamente desde hace un año a Biden en Estados Unidos, con muchas dificultades en el Congreso, pero tenemos la Comisión Europea de von der Leyen, tenemos líderes como Scholz en Alemania, que han bendecido la nueva agenda fiscal internacional, tenemos a Gabriel Boric, el nuevo presidente próximamente de Chile, que va a impulsar una reforma fiscal importante. Tenemos muchos liderazgos aquí y allá que están, digamos, manejando unos parámetros parecidos en torno a una posible reforma. Así pues, vamos a ver si los datos que tenemos, las iniciativas que hay en ese momento encima de la mesa, nos permiten ser optimistas para este año o no, si se va a materializar por fin esa gran reforma esperada, si es el momento en la salida tortuosa de este COVID, si nos deja hacer esas reformas, si se van a materializar o si se va a quedar en agua de borrajas. Para responder a estas preguntas tenemos especialistas de grandísimo nivel en conexiones desde América Latina en estos momentos, en Washington también y en Madrid. Me gustaría comenzar la conversación con una parte especial en compañía de Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, que nos acompaña hoy y a la que agradecemos muchísimo, muy especialmente, que tenga la voluntad y también el coraje y la valentía de hablar
de un tema tan sensible como es en América Latina el tema de los impuestos, de la reforma tributaria, que es siempre ese gran elefante en la habitación del que al final no se acaba hablando. Y luego tendremos después un coloquio posterior con relevantes expertos como Ignacio González, profesor en la American University en Washington, con Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Intermón Oxfam, y con Dalmiro Morán, que es consultor internacional sobre reforma tributaria y que ha trabajado para múltiples organismos internacionales como la OCDE, CEPAL, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Bueno, Alicia, me gustaría, comenzar contigo y felicitándote desde luego por, una vez más, por el increíble trabajo que hace CEPAL, también, y no solo, pero muy destacadamente también en lo que refiere a fiscalidad. Este documento de Panorama Fiscal 2021 en América Latina, post-COVID, que habéis publicado recientemente, lo hemos leído atentamente, nos ha parecido sensacional, como los infinidad de materiales que producís. Y me gustaría empezar preguntándote acerca del contexto actual del debate, porque en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, tenemos economistas, tenemos políticos que oscilan entre el escepticismo, lo agorero, el cinismo. Nos están diciendo que dejemos la reforma fiscal para más adelante, que esto bueno, va a funcionar muy bien, que nos preocupemos más por la deuda, que hay graves problemas y crecientes de inflación. Es decir, hay toda una corriente más ortodoxa, o si se quiere llamar, entrecomilladamente, reaccionaria, que lo que está diciendo es que lo que aquí hace falta es más financiación internacional, abrir los mercados y dejar lo otro para más adelante. Por tanto, yo te preguntaría, Alicia, ¿cómo valoras, en términos generales, este acuerdo de tributación internacional, que tiene que ver con los dos pilares sancionados por la OCDE de distribución del ingreso y de tributación mínima del 15%, y que ha sido sancionado por el G20 recientemente en Roma, en noviembre? ¿Cómo ves realmente la viabilidad y la fuerza o el recorrido de este acuerdo? Así, antes de aterrizar ya, si quieres, en lo que es América Latina. Bueno, muchas gracias desde México, muy buenos días. Quiero saludar, por supuesto, a Enrique Ojeda, director de Casa América, a ti, Vicente Palacio, a Ignacio González, Susana Ruiz, Dalmiro Morán, y a todos los asistentes a este coloquio de Casa América. Para mí siempre es un agrado participar en los debates de esta casa que acoge las ideas de todos los iberoamericanos, así es que muchísimas gracias. Y claro, hoy nos convoca este gran tema de la revolución fiscal de la administración Biden, que vamos a analizarla sin duda porque conlleva, creo yo, a cambios estructurales de gran importancia para Estados Unidos en particular, pero también creo que con una cierta influencia en lo que puede ocurrir internacionalmente. Quiero iniciar diciendo dos tesis. Una, que las asimetrías entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se han profundizado, sobre todo a partir de esta pandemia. La comunidad internacional previamente estaba buscando cierta convergencia económica, hoy estamos en plena divergencia, en donde realmente las asimetrías se profundizan, y ahora voy a entrar en esos temas. Y desde luego, creo que es muy importante contar que en América Latina fue una de las regiones más impactadas por el COVID-19 y entonces, y se han profundizado muchas de estas asimetrías, no solamente de América Latina hacia el mundo, sino al interior de América Latina. Entonces, déjenme iniciar con la agenda de Estados Unidos del Build Back Better, que Estados Unidos impulsó estos paquetes de... Bueno, pero la segunda tesis que quería mencionar antes de pasar a la reforma en sí, es que Estados Unidos ha dado muestras de una gran ortodoxia económica, en tanto que nuestros países de América Latina siguen, yo diría, estancados. Estados Unidos ha dado muestras de heterodoxia, y nuestros países siguen estancados en una ortodoxia económica
respondiendo nuevamente con muchos instrumentos ortodoxos, como voy a mencionarlo más adelante, en tanto que la administración Biden está impulsando estos paquetes de gran calado, que no cabe duda, que ponen a la economía estadounidense pues en otro nivel, ¿verdad? Y muchos la han calificado incluso de medidas keynesianas, ¿verdad? De gran estímulo sobre todo. Cuando asumió, él se comprometió a un alivio inmediato de COVID-19 por un monto de 1,9 billones de dólares que le llamó el American Rescue Plan, ¿verdad? Que luego se convirtió en ley en marzo de 2021. Después se comprometió a un monto de 2,3 billones para inversión en infraestructura y el tercero 1,8 para asistencia social y educación. Estamos hablando del 30% del PIB de Estados Unidos, ¿verdad? Este es el compromiso que hizo Biden al entrar, 6 billones de dólares, y esta gran agenda con 3 pilares, ¿verdad? Uno que es el American Rescue Plan Act, que es el ARPA, que fue un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos y se promulgó el 11 de marzo, y que proporciona 1,9 billones de dólares y se destina, yo diría, a 3 aspectos. Primero, alivio directo a las personas, ayuda a los gobiernos estatales y locales y a una combinación de recortes de impuestos personales, asistencia comercial y gasto en salud pública. El segundo, yo diría que el segundo pilar, el American Jobs Plan, es un plan de infraestructura muy importante porque está centrado en mejorar y reparar la infraestructura de Estados Unidos y lo presentó como un cambio fundamental al pensamiento económico. Yo creo que esto es muy importante señalar porque se aleja de este enfoque de small government, ¿no? Del pequeño gobierno, y además habla de una reducción de impuestos importante. El plan de infraestructura con un costo de 2,3 billones durante 8 años, que sería financiado, y aquí es donde empieza una parte de innovación en esta política, que sería financiado elevando la tasa de impuesto corporativo a 28%, de un nivel de 21%. Y esto se haría durante 15 años, ¿verdad? Y esto es lo que se llamó realmente un Made in America Corporate Tax Reform, o sea, una reforma fiscal hecha en Estados Unidos. La mayor parte de las inversiones propuestas se destinarían a 2 frentes, transporte y comunidad. Muy interesante porque esta parte de esta reforma del American Jobs Plan, pues justamente es para generar empleo. Y aquí es donde viene una parte que puede ser importante para América Latina y el Caribe, quizá no por las razones correctas, pero es que mucho de esto se destinaría a construir, reparar, mejorar carreteras con una visión de cambio climático, y aquí es donde entra mucho trabajo migrante. Es decir, mucho del trabajo de la construcción en Estados Unidos está en manos de los migrantes. Estos acuerdos, ¿verdad? O ambos paquetes, Moody's estimó que podían generar 1,5 millones de empleo. Así es que esto es algo muy importante. Y el tercer pilar de American Families Plan, que incluye disposiciones más bien de carácter comunitario, preescolar, licencias familiares, licencias pagadas, la extensión del Child Tax Credit, extensiones para el Earned Income Tax Credit, etcétera, y sobre todo también ampliar créditos fiscales para seguro médico. Este tercer pilar de la agenda de Build Back Better costaría 1,8 billones de dólares y también asume recortes a impuestos a familias y a trabajadores. Ahora, el tema es que en la práctica, ¿verdad?, los aspectos del gasto del American Jobs Plan y del American Family Plan finalmente se convirtieron en 2 leyes. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo, ¿verdad?, que fue aprobada el 15 de noviembre, y el proyecto de ley de Build Back Better, que no se ha aprobado todavía, es el Build Back Better Act. Entonces, y ahí en el tema de infraestructura, ¿verdad?, que era de 1,2 billones lo que estaban solicitando, solo se han autorizado 550,000 millones. Entonces, y obviamente esto se ha financiado, por cierto, con la reutilización del dinero que no se usó en el primer pilar, ese pilar de ayuda de American Rescue Plan Act. Tuvo muchos problemas de gasto y por lo tanto parte de esos ahorros, vamos a decirlo así, se destinaron a este
Infrastructure and Jobs Act, o sea, trataron de fusionar estos dos en uno solo. Y el Build Back Better Act, que también incorpora justamente previsión y servicios sociales, que tiene además una propuesta de $2 billones, aún no se aprueba. Los demócratas de la Cámara aprobaron el proyecto de ley en noviembre de 2021, preparándolo para el Senado, pero los legisladores del partido, incluso del demócrata, no han estado de acuerdo sobre su tamaño y su alcance. Incluso hay un senador, Joe Manchin, que tiene un voto decisivo y que aún no ha respaldado esta legislación. O sea, esta última parte, ¿verdad?, que digamos que tenía estos 3 planes Joe Biden que se convierten en 2, realmente este segundo tiene problemas dentro de su propio partido. Entonces, pero no cabe duda de que sí hay un estímulo muy importante en lo que se refiere a infraestructura, y ahí es donde el beneficio que podría llegar hacia Centroamérica y México especialmente es justamente el empleo de trabajadores, pero también de las importaciones de países de nuestra región. Porque como hay en este momento un problema de cadenas de suministro, ¿verdad? Y se está buscando proximidad en muchos sentidos, pues aquí tenemos una situación interesante. Ahora, en el caso de la Unión Europea, también la Unión Europea ha aprobado un presupuesto inédito de 2 billones de euros, ¿verdad?, para 2021-2027, orientado a la reconstrucción de la pandemia, buscando impulsar la modernización de sus matrices productivas, en fin. Y este nuevo instrumento que se denomina Next Generation EU, que creo que es un instrumento muy interesante. Y por cierto, lo que se acaba de lanzar una iniciativa en la Asamblea General que se llama el Global Gateway, por su nombre en inglés, que es un portal que impulsa el Consejo Europeo, el Parlamento, el Consejo Económico y Social Europeo y el Banco Europeo de Inversión, que trata de un plan estratégico con un paquete de inversiones en infraestructura en áreas muy claves. Y ahí lo que se pretende es movilizar 300.000 millones de euros y cerrar brechas, ¿verdad? Y en este sentido, pues hacer alianzas estratégicas birregionales en áreas como digital, clima, transporte, salud, educación e investigación. Entonces, esto también supone una importante oportunidad para América Latina y el Caribe. Yo estuve en el lanzamiento de esta iniciativa, estuvo muy interesante y creo que hubo mucho interés. Claro que esta iniciativa no es solamente para América Latina, es sumamente, es global, ¿verdad?, para apoyar al mundo entero, y creo que más bien está orientada hacia África. Bueno, entonces, digamos, está claro que Europa está haciendo compromisos importantes con este Next Generation EU, en donde más del 50% de los recursos se orientarían a investigación y desarrollo en el programa Horizonte Europa y un mecanismo de recuperación y resiliencia del nuevo programa de salud. Estamos hablando del 30% del presupuesto para financiar la transición energética. ¿Y qué les digo a ustedes que conocen más esto que yo? Entonces, déjenme pasar a dónde estamos en América Latina y el Caribe. Nuevamente creo que se han profundizado estas asimetrías entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Primero, en el monto de los estímulos fiscales, ¿verdad? No cabe duda que estos estímulos fiscales de Estados Unidos, de Europa, pues de ninguna manera en América Latina podemos llegar a tener un paquete de estímulos fiscales de esta naturaleza. Pero no solo eso, los estímulos fiscales que se han aplicado en América Latina son más bien para aliviar la crisis y no tanto para la reconstrucción. La región no tiene programas de Build Back Better, la verdad. Es decir, no hemos entrado en esa fase de recuperación ni de planificación estratégica, lo cual es muy preocupante, porque en realidad lo que ha sucedido en América Latina es que la capacidad de respuesta con respecto a las economías desarrolladas, pues las avanzadas tienen esfuerzos de una magnitud sin precedentes. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el conjunto de las medidas fiscales anunciadas por economías avanzadas es cerca de 14,9 billones de dólares para el periodo entre 2020 y 2021, solamente en ese año, y nosotros, las economías emergentes, ¿verdad?, incluyendo América Latina, pues han puesto sobre la mesa 2,7 billones, 7 veces menos, y como les digo,
con una orientación en la respuesta muy distinta. América Latina, por ejemplo, sí ha puesto recursos sobre la mesa, pero sobre todo para aliviar los costos sociales de la crisis en 2021, que además fue un año de gran repunte económico, en donde la región creció 6,2%, ¿verdad? Y claro, en América Latina hay una euforia, o espero que se pase pronto, porque resulta que la euforia del gran crecimiento del 2021, pues es una paradoja, porque no va a ser sostenible, porque está basado en un consumo de las familias, ¿verdad? De la demanda agregada, y desde luego no tiene una base fiscal. Vamos a ver cuáles son los problemas que tiene América Latina hoy en el 2022, que además hay una desaceleración del crecimiento muy importante, llegando a 2,1 este año América Latina. Y debo decir que también las economías desarrolladas van a tener una desaceleración, pero yo diría, no tan pronunciada como sí lo tiene América Latina. Y, por supuesto, las dos economías que para América Latina son muy importantes son China y, por supuesto, Estados Unidos. Europa también es uno de nuestros socios comerciales más importantes, pero no cabe duda que lo que pasa en China es muy relevante, especialmente para Sudamérica. Y China, nosotros tenemos una visión que me gustaría ponerla sobre la mesa, crítica también, de que el Build Back Better de Biden también tiene, y el de Europa, tiene un componente de respuesta o de equilibrio con lo que China está haciendo con la franja y la ruta. O sea, China está poniendo ya desde hace varios años un proyecto sobre la mesa muy importante de largo plazo, la franja y la ruta, con inversiones muy fuertes, sobre todo en infraestructura, que por supuesto están unificando el área de Asia con Europa, o Europa, digamos, una parte de Europa por lo menos, y se ha lanzado todo un programa de inversiones con China. Entonces, en el fondo, este gran programa de Biden también tiene yo diría, esa característica de equilibrar lo que está haciendo China, y sobre todo la influencia de China en América Latina. Yo quiero decir que, bueno, por supuesto, los gobiernos demócratas en general en América Latina, lo voy a calificar aquí, son más injerencistas que los gobiernos republicanos. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Muy contentos del gobierno de Biden y todo, pero son mucho más injerencistas. Y sin duda, también este programa tiene algunos aspectos de proteccionismo que son muy preocupantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con México, solo para poner un ejemplo, ustedes han visto que la revisión de este tratado pues lleva justamente a promover que las exportaciones, o más bien que la industria automotriz, a fortalecer la industria automotriz de Estados Unidos, y que incluso está lanzando estímulos como este que está en el Senado hoy, de $12,500 para cada persona que compre un auto eléctrico que haya sido totalmente construido en Estados Unidos. Y esto es motivo de enorme controversia con México y con Canadá también. Entonces, por un lado, sí vemos con buenos ojos un gran paquete fiscal que puede ser muy importante para el desarrollo de América Latina, pero por otro lado también vemos que yo diría, hay una regionalización a nivel global, ¿verdad? En donde lo que Estados Unidos también está tratando de hacer es volver a sus empresas, bueno, un poco llamar a sus empresas a volver a su país, por un lado, y también a poner más sobre la mesa en términos de carga tributaria. Déjenme pasar rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, a el acuerdo que alcanzó la OCDE y el G20 sobre tributación internacional. Por supuesto, este acuerdo, ¿verdad? 132 países de un total de 139, que son los que forman la base del BEPS, del Base Erosion and Profit Shifting, este programa de la OCDE, que nosotros hemos sido críticos, creo que Oxfam también. Susana, tú recordarás que Winnie y yo hemos estado en varias luchas, las dos, criticando esto, porque en realidad el BEPS lo que hace es, sí, claro, hay que pagar más impuestos, las empresas que lo paguen, pero que lo hagan en sus países de jurisdicción. Y nosotros hemos pugnado porque paguen impuestos en los países donde generan las ganancias de productividad, porque nuestros países quedan afuera del BEPS, y eso nos parece bastante injusto. Pero bueno, en octubre del 2021,
137 miembros del marco de BEPS, ¿verdad?, ratificaron este acuerdo de OCDE G20, ¿verdad? Y este acuerdo tiene dos pilares: uno, en donde se establecen nuevas reglas tributarias con el fin de llegar a una distribución más justa de utilidades y derechos entre países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las digitales. Ahí está lo que yo llamo la letra chica, o sea, la letra chica de las multinacionales más grandes, incluidas las digitales. La OCDE estima que son 100 empresas multinacionales que estarían sujetas a ello y que repartirían 100.000 millones de dólares entre los países donde se generan los ingresos de las transnacionales. Y ahí tenemos un tema, porque en América Latina y el Caribe no tenemos claridad de los ingresos de las multinacionales, porque muchas de ellas incluso operan desde jurisdicciones, desde paraísos fiscales, como es el caso de Luxemburgo. Muchas chinas operan, por ejemplo, a través de Luxemburgo o de los Países Bajos. Bueno, en fin, el Pilar 2 contempla un impuesto de 15% sobre la renta corporativa de empresas multinacionales y busca acabar con los paraísos fiscales, definiendo este impuesto mínimo de 15% sobre las utilidades globales en el país sede de la transnacional para las empresas multinacionales que tengan ingresos de al menos 750.000 millones de euros. Bueno, para nuestra región los beneficios no están claros. Y grandes análisis ha hecho un colega nuestro, muy querido, José Antonio Campo, que apunta a que este acuerdo fiscal es una oportunidad perdida para América Latina, porque no acaba con la evasión fiscal de parte de las multinacionales. Este es el tema. El tema es que en nuestra región se ha visto muy afectada por la evasión fiscal de las multinacionales. Nuestra región tiene pérdidas anuales de 40.000 millones de dólares en términos de evasión fiscal de parte de las multinacionales. Entonces, esta propuesta de redistribución tributaria favorece fundamentalmente, nuevamente, a los países desarrollados. Entonces, estamos nuevamente en la profundización de las asimetrías. Son los desarrollados los que lanzan los grandes estímulos fiscales. Son los desarrollados los que tienen grandes estímulos monetarios y lo pueden hacer porque tienen monedas duras. Nuestros países no tienen la capacidad fiscal para estos estímulos, número uno, y número dos, en respuesta a las presiones inflacionarias muy duras en el mundo entero, y Estados Unidos, la peor presión inflacionaria en las últimas décadas, desde 1992, ¿verdad?, pueden responder subiendo la tasa de interés, ¿verdad?, que es su único instrumento que están usando por hoy, y nuestros países, las economías emergentes, yo diría que se han adelantado, han actuado con, yo diría, más allá de la cautela que deberían tener, aplicando este solo instrumento de aumentar la tasa de política monetaria. Y esto va a tener repercusiones muy fuertes en América Latina porque va a colocar el crédito a costos muy altos, ¿verdad? Y va a hacer más difícil, cada vez más difícil, el hecho de que se puedan hacer reformas fiscales profundas, ¿verdad? Y seguimos capturados en lo que yo llamo la cultura del privilegio. La cultura del privilegio a nivel internacional, porque son los ganadores de siempre, los que tienen estos beneficios, ¿verdad? Porque esta propuesta de redistribución tributaria solo se aplica a las empresas grandes, con facturación superior a 22.000 millones de dólares, con un margen de beneficio global de al menos 10% de los ingresos, y solo el 25% de su llamado beneficio residual, ¿verdad?, que hay que ver si entendemos la diferencia entre beneficio residual y el beneficio propio, y esto pues creo que nos hace pensar en lo que se llaman los beneficios rutinarios y los residuales de una empresa multinacional. Creo que ahí tenemos que hacer mayor análisis para ver cómo se hace este cálculo que el G20 está proponiendo. El G24 está exigiendo una mayor reasignación de los beneficios globales y me parece muy importante, con un porcentaje de reasignación que va desde el 30% hasta el 50% para las empresas más rentables. Creo que por ahí está lo que se puede hacer. Y claro, una solución más sencilla sería distribuir los beneficios globales entre países sobre una base de fórmulas
de acuerdo con factores claves, ¿verdad? Empleo, ventas, activos, uso de recursos. Eso es algo que ayudaría muchísimo a un campo de juego más nivelado, reduciría distorsiones y además limitaría las oportunidades de ilusión fiscal y brindaría, creemos, o sea, las multinacionales no se van a ir, por ejemplo, de la minería en América Latina, porque los recursos naturales no caminan. Entonces, lo que habría que hacer es cómo hacemos un paquete, un pacto fiscal que sea más justo. Por otro lado, se considera que un problema clave es que esta tasa impositiva de 15% es demasiado baja y está muy cerca a la tasa de los paraísos fiscales. Susana, tú has estudiado esto mucho, sabes muy bien que este 15% pues es prácticamente lo que pagan en Suiza o en Irlanda, ¿verdad? O sea que realmente no sabemos muy bien si esta tasa puede ser tan importante. Y el EU Tax Observatory dice que la tasa del 15%, sí es cierto, permitiría a Argentina recaudar 100 millones de euros adicionales, a Brasil 1.500 millones, a México 400, a Perú 100, etcétera. Pero lo que se está sugiriendo por parte del ICCRIC, que es esta institución donde, por cierto, Campo y otros han participado, consideran que 25% debería de ser la tasa que doblaría realmente los ingresos a Argentina y a México y 7 y 8 veces más en Brasil y Perú. Y esto, bueno, obviamente siempre sobre la tasa acordada del 15%, calculando que subiera al 25%. Entonces, pero el otro tema que a mí me preocupa muchísimo es que estas medidas de estímulo fiscal y de cambio, de redistribución, van a impactar muy poco sobre la inversión en América Latina. Y esto preocupa porque América Latina es la región con menor grado, con menor nivel de inversión en el mundo. Nuestro nivel de inversión está en torno al 19% cuando el mundo está en 26%, o sea, estamos 7 puntos por debajo del mundo en materia de inversión. Y sabemos que la inversión es la variable de ajuste en un programa de consolidación fiscal. A nosotros lo que nos preocupa mucho es que esta crisis y este año 2022 nos agarra a una región más endeudada, más pobre y más enojada. Entonces, sí es cierto que hay cambios políticos de gran relevancia, como el caso de Chile con Gabriel Boric, pero también sabemos que se va a enfrentar a hay una sociedad tan crispada que va a ser muy difícil realmente alcanzar acuerdos fiscales. Creemos que donde hay oportunidades es en reducir la evasión fiscal, eliminar los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos que se producen en el comercio internacional. Creo yo que la región invirtió en los paquetes de ayuda de medidas fiscales 4,6% del PIB, con un impacto importante en sus cuentas fiscales, que ahí es donde viene el problema, porque ahora tenemos un déficit fiscal mucho mayor y una deuda pública que incrementó sustancialmente. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero tenemos una deuda promedio alrededor de 54,7% del PIB, al menos en el tercer trimestre de 2021. Y esta deuda pues tiende a aumentar. Y el otro tema grave es que tenemos que hacer un pago de intereses, ¿verdad?, de enorme magnitud, prácticamente de 2,5% del PIB, y por lo tanto esto impacta también en el gasto público con mucha fuerza. Prácticamente la región tiene que pagar 53% de los ingresos que obtiene de sus exportaciones de bienes hacia el exterior. Entonces, está muy castigada esta región en términos de poder realmente aumentar mayormente sus estímulos fiscales, porque estamos ante reducción de déficit y yo diría esta tremenda espada de Damocles de la deuda pública. Entonces, el gasto total en comparación con 2020 pues, y 2021 pues, se va a reducir. No tenemos la espalda monetaria, somos países de ingreso medio que tenemos un acceso a financiamiento concesional muy reducido y realmente también no somos parte de esta DSSI, de la iniciativa de alivio de deuda que el G20 puso sobre la mesa. Entonces, creemos que en la región tenemos muchas tareas que hacer. Una de ellas, sin duda, es justamente vencer
esta cultura del privilegio que es la que evade. Nuestra evasión fiscal llega prácticamente a 6,1% del PIB, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que ir hacia una nueva generación de políticas tributarias que permitan mejorar el nivel de recaudación y su composición. Por un lado, sin duda, esto de lograr controlar y combatir con fuerza la evasión fiscal, pero para eso se requieren pactos globales. Hoy en día nuestra región tributa, y tú lo mencionaste al principio, muchas gracias, representa la recaudación tributaria un 22,9% del PIB en promedio, Sudamérica recaudando mucho más que Centroamérica y México, y comparado con la OCDE que tributa 33,8%. Pero además, la estructura tributaria de América Latina y el Caribe, pero América Latina en particular, es que son regresivos, es que los impuestos indirectos representan más del 50% de la recaudación total. Entonces ahí tenemos un problema, tenemos que hacer un trabajo mucho más cuidadoso para poder llegar a aumentar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Fortalecimiento de sistemas tributarios con instrumentos más activos que van a requerir consensos sociales y políticos, y ahí es donde está el problema, porque nuestras sociedades están capturadas por élites, están capturadas por un sector privado nacional también, o sea, no solamente que juega para afuera, sino también un sistema privado que no está entendiendo la dimensión del problema, y que este impuesto sobre la renta representa, por ejemplo, 3,8% del PIB en impuesto sobre la renta. Esa es la evasión, o sea, casi 4 puntos del PIB, y la evasión del IVA es 2,3. Entonces, y el otro tema es los privilegios fiscales, los gastos tributarios, lo que dejamos de recibir, la renuncia, que es 3,7% del PIB. Entonces, la verdad es que ¿cómo avanzar en esa dirección? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué deberes tenemos que hacer en América Latina para poder realmente sacarle más provecho a lo que está haciendo Estados Unidos, a lo que está haciendo Europa, y cómo, en cierta medida, también hacer los deberes internos, domésticos, que creo que son muy importantes? Y cierro diciendo que queremos ser muy agradecidos con la cooperación española, que nos ha acompañado por muchos años en este tema fiscal. Yo quiero agradecer de verdad muy especialmente también al Centro Interamericano de Administración Tributaria, el CIAT, aquí estás, querido Dalmiro, y que hemos trabajado tan de cerca, porque creo que esta colaboración, especialmente con España, nos abre puertas para poder, porque la situación fiscal de América Latina y el Caribe sí se va a resolver en parte por lo que hagamos internamente, que tenemos que hacerlo, pero también necesitamos un mejor espacio a nivel internacional para que realmente podamos hacer una transición y podamos avanzar. Hemos creado, por supuesto, con ustedes esta base de datos de gasto funcional y el pilotaje de una metodología de medición de gasto social, que es muy importante porque creo que por ahí tenemos que avanzar en América Latina y el Caribe. Así es de que, en síntesis, yo diría: 1, las asimetrías se profundizan. 2, la cultura del privilegio hay que eliminarla en materia fiscal a nivel global y a nivel nacional. 3, la heterodoxia que está aplicando Estados Unidos. Ojalá y nuestros economistas y bancos centrales escuchen para que no sean tan, yo diría, provincianos en este ajuste fiscal y monetario que nos puede llevar a un ciclo recesivo, y eso nos preocupa muchísimo. Y desde luego, la política fiscal es el único instrumento real para redistribuir riqueza e ingresos, que es uno de los temas más graves que enfrenta la región nuestra, que es la desigualdad. Y por lo tanto, creo que ahí están algunas de las reflexiones que el día de hoy quería yo compartir con ustedes. Perdónenme el haberme alargado, pero bueno, había tanta información que compartir, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Ignacio, te saludo con cariño porque estuviste por acá y tú fuiste el que me dijiste: tienes que estar en este seminario, y aquí estoy con mucho cariño, con mucho aprecio a ustedes. Muchísimas gracias, Alicia. Yo, de todas maneras, si todavía te restan 2 minutos, me permite robarte 2 minutos más de tu tiempo, porque nos has hecho un impresionante recorrido, desde los cambios y del impulso dentro de los Estados Unidos. Nos has explicado la heterodoxia tan audaz en la que se ha embarcado o se pretende embarcar la administración Biden, pero también nos has señalado cosas preocupantes, porque nos vienes a decir que todo este esfuerzo tributario internacional
Es un gran paso, yo entiendo que es un paso importante, según nos dices, pero que no va del todo en la dirección correcta, que necesita ser enmendado de una manera importante, en profundidad, y que si no, no va a funcionar o va a ser, digamos, muy disappointing, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Va a ser un poco decepcionante o va a tener algunas externalidades negativas incluso. Entonces, yo te preguntaría, bueno, en esta transición fiscal, ¿no? Hablamos en Europa y hablamos a nivel global de transiciones, de transición digital, de transición medioambiental, y también hay una transición fiscal, que va a haber ganadores y perdedores de esa transición fiscal a nivel de economías, de gobiernos, de empresas, y esa transición fiscal es difícil de llevar a cabo. La pregunta es si tú ves un margen para este año, para los próximos meses, un margen político, un margen, digamos, incluso también geopolítico, en el que Europa, Estados Unidos, las economías latinoamericanas, digamos, se coordinen mejor en ámbitos como el G24, has hablado del G24, me parece importantísimo, Naciones Unidas, por supuesto, incluso a nivel birregional. Yo te preguntaría, quizás podemos repensar o estamos a tiempo de intentar renegociar o mejorar, enmendar el acuerdo en términos también desde presión birregional, véase Unión Europea-CELAC, es decir, poner en el centro de la agenda también la reforma fiscal y esa gran reforma fiscal que está en marcha y que tiene virtualidades también a nivel doméstico, como nos has dicho, es decir, que puede promover reformas fiscales tributarias nacionales menos regresivas, más progresivas. También tú has mencionado la cooperación española, yo te diría en el ámbito iberoamericano. O sea, podemos hacer algo desde el ámbito iberoamericano, desde el ámbito birregional, euro-latinoamericano, para llevar a buen puerto esta gran reforma o estas grandes ideas que tú has planteado. Estoy muteada. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, yo creo que hay oportunidades muy concretas. Bueno, yo mencioné algunas. Uno es realmente revisar esta posibilidad de que el impuesto global aumente del 15 al 25%. Yo creo que ese es un tema concretísimo. Me parece que CELAC, nosotros venimos saliendo de una reunión muy importante de CELAC la semana pasada, donde México transfirió la presidencia de CELAC a Argentina, ¿verdad? Y Costa Rica ha sido un país muy, yo diría, muy severo en pedirle a CELAC que aborde los temas de, yo diría, amplios de financiamiento para el desarrollo, donde se está, por supuesto, incluyendo este gran tema de la fiscalidad global. Entonces, sí hay, pero nuestra región pienso que debe entender mejor cómo actuar de conjunto. Me parece que no estamos actuando con una sola voz, cada quien pelea a su manera, incluso en el G20, los tres países, México, Argentina y Brasil, no pelean juntos o no tienen una voz conjunta. Claro, tienen problemas diferentes, pero ante este impuesto global, por ejemplo, de moverlo del 15 al 25, nuestra región debe tener una posición mucho más clara y mucho más unida, mucho más unificada. Ese es mi punto de vista, creo que sí se puede. Y el otro gran tema, que es el de cambiar los criterios de redistribución, creo que es otro tema que se puede abordar y que se debe abordar para que no sea porcentajes de estos ganancias rutinarias o residuales que son tan difíciles de medir y que haya otros aspectos que se tomen en consideración. Y desde luego, nuestra región tiene que ponerse las pilas para medir cuál es el impacto de las multinacionales, ¿verdad? Yo creo que acá, por ejemplo, se habla de impuestos digitales, por decir algo, pero le pagan más, le cobran al consumidor, no a las empresas que están generando justamente esta tecnología. Entonces, sí creo que podemos verdaderamente trabajar conjuntamente, yo diría para una agenda de 4 o 5 puntos, no más, pero sí para aumentar esta tasa mínima, para ampliar el universo de empresas multinacionales a las que se va a aplicar el acuerdo y para una distribución más equitativa de esta recaudación. Desde luego, es urgente actuar conjuntamente en la evasión fiscal, porque eso realmente nos está afectando mucho. Y en el tema de paraísos fiscales hay una enorme controversia entre América Latina y el Caribe, porque en el Caribe, lógicamente,
hay paraísos fiscales. Entonces, también hay que apoyar a los pequeños estados insulares del Caribe, que por cierto no son grandes paraísos fiscales como son Luxemburgo, ¿verdad? O Delaware, o sea, son chiquitos, pero aún así se requiere un proceso de transición para estas economías. Y por último, yo diría, es muy importante el debate de un replanteamiento de la política fiscal en la región con nuevos instrumentos. Ahí tenemos, por ejemplo, con Gabriel Boric, con el que yo voy a conversar en un ratito más, justamente creo que ahí hay una oportunidad de hacer un replanteamiento fiscal en una economía como Chile, que es una economía pues bastante sólida en materia de deuda, en materia de, y muy, yo diría, muy capturada por los intereses de la élite y por lo tanto le va a costar mucho, pero creo que hay algunas ventanitas de oportunidad en evasión, en elusión y por supuesto en la reforma de pensiones, que yo creo que va a ser uno de sus temas más importantes a corto plazo. Así es de que, y en otros países lo veo muy difícil, en el mío mismo, donde estoy ahora, una reforma fiscal la veo prácticamente imposible, ¿verdad? Porque no hay, pues no hay voluntad política para hacer una reforma fiscal, en este momento, ¿verdad? Sobre todo en un país que tributa poco, la verdad, y México y Centroamérica son los que menos tributan, así es que, y menos tributan en renta directa, así es de que eso te diría, creo que la alianza entre Europa y América Latina es esencial, porque si no, lo que está sucediendo es que hay una América Latina dividida que se va más hacia Estados Unidos, otra que se va hacia China y Europa. Creo yo que hay una oportunidad muy importante para que podamos hacer alianzas estratégicas con Europa en materia digital, en materia de la agenda verde, en materia de inversiones, en materia de cooperación, en materia de cómo lograr vencer estas asimetrías globales que el G24, por cierto, para mi manera de ver, es uno de los foros más interesantes donde estos problemas se plantean con mucha fuerza. Qué bueno, Alicia, que hayas podido estar hoy con nosotros. Impresionante, la verdad, lo que nos has contado y nos va a servir muchísimo. También espero que le sirva también al presidente Boris y a muchos más, y a muchos presidentes y gobiernos de tu región. A nosotros, desde luego, nos sirve de muchísimo también para continuar con este coloquio que vamos a mantener ahora mismo con nuestros otros tres expertos. Muchas gracias, Alicia, de nuevo, y hasta pronto. Muchísimas gracias y me quedaré escuchando un ratito porque me interesa muchísimo. En media hora sí me tengo que desconectar, pero me interesa mucho escuchar algunas de las opiniones. Gracias por la invitación. Cuenten conmigo siempre y desde luego con la CEPAL. Muchas gracias. Lo haremos. Bueno, pues yo creo que hay muchísimos asuntos que ha suscitado Alicia Bárcena y que están encima de la mesa. Desde luego, inevitablemente, vamos a demorar aún más de lo previsto nuestro conversatorio, porque bueno, el tema lo merece y posiblemente nos prolongaremos unos 15 minutos más de lo que teníamos previsto. Pero creo que merece la pena y nuestros acompañantes, nuestros expertos que están con nosotros hoy, pues seguro que apoyan esta idea de prolongar el tiempo y el debate que tenemos por delante. Que lo vamos a hacer, intentar hacer de manera más concisa posible en los comentarios y respuestas y preguntas que nos vamos a hacer en estos momentos. Yo quisiera, antes de pasarle la palabra casi por alusiones, ¿no?, que ha hecho Alicia a Susana Ruiz, hacerle una pregunta de vuelta al origen, digamos, a la administración Biden en este momento, a Estados Unidos, al profesor Ignacio González. Ignacio, has seguido lo que nos ha contado Alicia Bárcena, su énfasis en lo que es la heterodoxia, ¿no?, la nueva heterodoxia, un nuevo paradigma que se está intentando avanzar desde Estados Unidos, desde esta administración en concreto. Yo te preguntaría un poco al origen de esta nueva reforma tributaria internacional. Surgieron muchas dudas en Europa y también mucha sorpresa positiva en el sentido de decir, bueno, ¿y por qué en este momento, por qué Estados Unidos, aunque sea la administración demócrata o progresista de Biden, decide ir adelante, dar carpetazo al bloqueo de Trump
y avanzar con propuestas incluso mucho más ambiciosas que la de los europeos, subiendo al 28, digamos, de tributación para las grandes multinacionales norteamericanas, o incluso proponiendo un 21% de partida, como hizo Janet Yellen, para el tipo mínimo global, luego se redujo al 15%. ¿Cómo es que Estados Unidos decide hacer esto? Entonces, Ignacio, la cuestión aquí que nos preguntamos, y que tú quizás puedes darnos alguna reflexión de fondo, es ¿qué hay detrás de estas propuestas fiscales de Biden? O sea, ¿cuál era y cuál es en este momento la situación real en términos de brechas existentes, en términos de la relación de algo que tú has trabajado mucho, que es el binomio desigualdad-crecimiento? ¿Por qué una economía que crece o que sigue creciendo, incluso en los malos momentos, como es la norteamericana, resulta que ha propiciado tanta desigualdad y tantas brechas? ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Y qué paralelismos le ves con otras partes del mundo? Pero me quisiera que te enfocaras, si puedes, que nos contaras un poquito acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí con vosotros y charlar. Y también gracias a Alicia por el impresionante repaso que ha hecho a todas las medidas, a las negociaciones que ha habido y el impacto que estas medidas tienen en América Latina en particular. Bueno, yo creo que tenemos que hablar en primer lugar cuál es la trayectoria de la economía americana durante las últimas décadas. Y cómo digamos, el tipo de crecimiento que ha tenido la economía americana, que ha sido muy desigual, cómo también ha causado un cambio en la visión de muchos economistas y en particular la visión de economistas influyentes. Durante las últimas décadas, pues prácticamente desde los años 80 lo que observamos es que el salario real mediano en Estados Unidos está completamente estancado, digamos. La capacidad adquisitiva de alguien que vive fundamentalmente de su trabajo y que se sitúa en el 50% de la distribución de los salarios en Estados Unidos prácticamente no ha cambiado. Sin embargo, obviamente la economía ha crecido durante las últimas décadas, lo cual implica que las ganancias de crecimiento, las ganancias de productividad, pues básicamente han ido a los propietarios de capital y en segundo lugar a los salarios más altos. Esto es lo que ha pasado en términos de cómo se ha distribuido la renta agregada en Estados Unidos. Entonces uno esperaría que dado esta trayectoria digamos, la distribución de la renta, uno esperaría que los impuestos, el sistema impositivo hubiese evolucionado de una forma que en parte hubiese compensado el incremento de la desigualdad. Pero esto no ha pasado, justamente ha pasado lo contrario. Los impuestos han ido en la misma dirección de aumentar la desigualdad que lo que ha pasado con respecto a la renta primaria. Observamos desde los años 80 una caída del gravamen sobre el capital, impuestos como por ejemplo los impuestos sobre los dividendos, impuestos sobre las ganancias de capital, el impuesto efectivo sobre las corporaciones. Todos estos impuestos han ido bajando su peso como porcentaje de la recaudación total y como porcentaje del PIB. Y claro, esto ha hecho que el gravamen pues, haya recaído fundamentalmente sobre el trabajo. Entonces, claro, digamos, esto digamos que viene ocurriendo desde hace décadas, pero encima en el año 2017 hubo una reforma que incidió aún más en todo esto, ¿no? La reforma de la administración Trump, el famoso TCJA, que redujo el tipo estatutario de los beneficios sobre las corporaciones del 35% al 21%. Hubo algunas medidas que aumentaron la base imponible, pero en realidad fueron muy pequeñas en comparación con la reducción del tipo. Por lo tanto, la recaudación del tipo de sociedades, ¿no? el tipo impositivo de las corporaciones, o sea, digamos, lo que se obtenía de gravar las corporaciones pues disminuyó mucho, ¿no? Entonces, en paralelo también, yo lo que he visto también desde que vivo en este país es que ha habido como un cambio
en el consenso, que ha sido una mezcla de influencia del mundo académico, influencia del mundo de policy, en general un consenso de que esto no podía seguir así, de que básicamente estas reformas impositivas basadas en consensos anticuados que prometían que bajando impuestos pues se iba a aumentar el tamaño, digamos, de la economía, el tamaño del pastel, se iba a dar más incentivos a las empresas, etcétera, etcétera. Toda esa narrativa que recordamos de los años 80 y de los años 90, pues en realidad pues no ha sido respaldada por los datos, y los economistas se han dado cuenta, los economistas progresistas han enfatizado esto, y muchos de estos economistas pues ahora están trabajando en la administración, ¿no? Y cuando uno lee, por ejemplo, el plan de Biden de abril del 2021, ¿no?, donde plasmaba las propuestas de Made in American Tax Plan que comentaba Alicia, pues uno ve ese cambio de paradigma, ¿no? Al menos en la intención, ¿no? Luego las negociaciones pues han ido como han ido y están en marcha, pero al menos la intención está ahí. Hay una constatación, hay un planteamiento que básicamente parte del diagnóstico de que ha habido un aumento de la desigualdad, que no ha venido acompañado de un aumento del crecimiento, que parte de ese aumento de la desigualdad se debe a un aumento de rentas puras, digamos, que es el término que utilizan los economistas para denominar pues, beneficios extraordinarios que se derivan del ejercicio de poder de mercado en el mercado de trabajo, de poder de mercado en el mercado de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y claro, cuando la desigualdad viene alimentada por el crecimiento de ese tipo de rentas, pues la incidencia de los impuestos, el análisis de incidencia de los impuestos, pues cambia mucho, ¿no? Porque cuando la economía sufre tanto poder de mercado, aumento de rentas de ese tipo, pues los impuestos del capital en realidad pues son instrumentos muy poderosos, no solo como herramientas de redistribución, sino que además no son impuestos que perjudican el crecimiento, más bien al contrario, ¿no? Y esto está muy bien plasmado en el Made in American Tax Plan. Yo creo que es un poco lo que refleja bien el consenso que hay entre economistas que actualmente trabajan en la administración. Claro, otra cosa es que sigue habiendo gente en Estados Unidos y también economistas que no están de acuerdo con esto y que siguen un poco instalados en la narrativa clásica de que hay que bajar los impuestos del capital, porque bajando los impuestos del capital se aumenta el crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que en realidad es una cosa que no se constata en los datos, ¿no? Pero esas posturas siguen siendo defendidas. Y ya, como ha dicho Alicia, no solamente en el Partido Republicano, sino también dentro de ciertos sectores del Partido Demócrata. Es muy interesante, Ignacio, lo que nos cuentas porque nos da una base para entender mejor, digamos, la fuerza o el potencial de ese nuevo consenso que nos explicabas que ha surgido, digamos, casi inevitablemente. Tú hablabas de que los datos realmente al final es que no han avalado digamos, las hipótesis y las políticas, algunas de las políticas llamadas neoliberales, o que hemos llamado aquí neoliberales, y que por tanto esto tendría una fuerza potencial susceptible de exportarse al resto del mundo, de ser comprada por los europeos y por lo menos por las democracias, ¿no?, los países ricos o nuestras democracias occidentales, y bueno, pues precipitar cambios importantes. Si me lo permitís, como vamos a ir en la dirección de las agujas del reloj, digamos de las Américas, Europa y vuelta a América Latina, y estamos dando vueltas al mismo tema, pero desde diferentes perspectivas, yo quisiera preguntar ahora a Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Internacional, como hemos avanzado antes, esa alusión que hacía Alicia Bárcena a ti y a las negociaciones de este gran nuevo impuesto de los dos pilares del acuerdo de la OCDE y del G20, en concreto el tipo mínimo del 15%, que se ha estado negociando, y todas las discusiones previas que ha habido, que recogen precisamente este consenso, digamos, fundamental
que es el que nos comentaba Ignacio, cómo se ha generado, cómo se ha ido forjando a lo largo de los últimos años en Estados Unidos y que tiene mucha fuerza, porque evidentemente pues, viene de Estados Unidos, que no es poca cosa, que es la locomotora mundial y que es la exportadora nata de paradigmas, de modelos y de políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo, yo te preguntaría, Susana, bueno, ¿cómo reaccionarías a lo que ha dicho Alicia? O sea, a mí me interesa saber si en este momento, no ya tanto por dividir entre optimistas y pesimistas en relación al acuerdo global de la OCDE G20, sino por afinar un poquito más en las contraindicaciones que realmente esto tiene, no solamente para economías terceras, como hablábamos, ¿no? Países, por ejemplo, que no han respaldado este acuerdo, como Nigeria, hemos tenido ahí, si no recuerdo mal, Kenia, son países que se han quedado fuera, jurisdicciones que se han quedado fuera de este gran acuerdo. Entonces, ¿cuál es el punto más débil de este acuerdo y qué podríamos hacer? Alicia apuntaba algunas maneras para reconducirlo en una dirección mejor, más positiva. Gracias, Vicente, y gracias por la invitación, y gracias, Alicia, también por recordarnos esos momentos en algunas cumbres en las que hemos estado impulsando esa voluntad política para lograr estos cambios, que quizás es lo más importante de todo este proceso. En realidad es bastante paradójico, pero esta segunda parte del plan BEPS, que ahora se acaba en octubre se ratificó, en realidad ha sido posible empieza a ser posible gracias a la administración Trump. Cuando Trump lanza el gran paquete de reformas en Estados Unidos, que es un elemento también importante en ampliar o en intensificar la competencia fiscal entre países, porque acelera la utilización de la caída de los tipos en el impuesto sobre la renta como un elemento falso, pero defendido de captación de esa inversión. En realidad, lo que hace también es abrir el cambio de modelo en Estados Unidos fiscal en la tributación de las grandes corporaciones, lo que hace es abrir la oportunidad de alcanzar realmente un acuerdo internacional en ese modelo de tributación de la economía digital. Porque recordemos que este plan BEPS empieza hace 8 años y 8 meses y cuesta 8 años llegar a un resultado tan insuficiente. Bloqueado en gran parte porque era imposible alcanzar esos cambios en la economía de tributación, los cambios de la economía digital, y que sorprendentemente, como decía, la reforma Trump lo hace posible. Pero una vez que esto se reactiva, en realidad lo que la administración Trump esperaba era poder exportar el modelo de Estados Unidos al resto de países. Y aquí sí que hubo un cambio de paradigma también en la respuesta tanto de la Unión Europea, de países como Francia y Alemania, que plantearon requisitos importantes, es decir, no querían aceptar solamente el modelo de Estados Unidos, y también el G24, que abrió y coordinó la voluntad de algunos países emergentes para plantear alternativas que defendieran los intereses que no fueran solamente de grandes países. Entonces, al mismo tiempo que se pone en marcha, también se bloquea, porque Trump solo permitía, o la administración Trump solo permitía la reforma que fuera directamente en el interés o que replicara ese modelo de Estados Unidos. Y esto bloqueó también todo el proceso hasta que llega el cambio de administración en Estados Unidos y también la pandemia. Entonces, lo que el plan Biden pone en marcha es un cambio de perspectivas y la necesidad de que para financiar toda esta reactivación, estos paquetes de estímulos fiscales que se ponen en marcha en Estados Unidos, la respuesta esta vez tiene que venir de aquellas empresas que son más rentables y de aquellos de las grandes fortunas. Esta parte del paquete requiere también alcanzar el consenso, es decir, para que sea posible, que todavía es incierto, pero para que sea posible el cambio de la reforma en Estados Unidos, necesitamos también que haya un cambio internacional en el proceso en el que Estados Unidos está implicado en el marco de la OCDE. Entonces, aquí es lo que en mayo, junio, después de la llegada de Biden a la Casa Blanca, se reactiva, es el impulso político de generar determinadas concesiones y alcanzar un consenso que sea más amplio que el modelo defendido por la anterior administración de Estados Unidos. Pero aún y todo, es un modelo que, aunque plantea un nivel de ambición, por ejemplo, en el tipo mínimo del 21%, inicialmente sigue siendo un modelo de reforma tributaria de grandes corporaciones que
se diseña para proteger los intereses de grandes economías o de multinacionales, de grandes corporaciones que están localizadas en matrices en estos países de gran tamaño. Entonces, al final, el problema es que tenemos una reforma que es, en teoría, mucho más ambiciosa, en teoría también más amplia y, en teoría, por fin, un acuerdo. Es decir, quizás lo más histórico de todo este proceso es que después de 8 años, como decía, se logra este acuerdo, pero que plantea exactamente esas debilidades que Alicia mantenía. Uno, que se ha ido reduciendo, como un embudo que ha ido reduciendo para alcanzar ese consenso. Se prima el consenso sobre la extensión del acuerdo o la cobertura más amplia del acuerdo. Y esto es lo que hace que sea un acuerdo que se va reduciendo solamente en ese pilar 1 de nuevos derechos tributarios, de esa nueva economía digitalizada, a unas 100 empresas. Nuestras estimaciones es que estará por debajo de las 100 megacorporaciones que estén cubiertas por este acuerdo, pero son solamente aquellas que tienen unos beneficios por encima de los 20.000 millones de dólares y por encima de un nivel de rentabilidad del 10%. Entonces, realmente, más que un acuerdo internacional tan histórico, es casi un piloto. Es decir, cuando hablamos en todo el planeta de un acuerdo que ha costado 8 años y que va a cubrir solamente a 100 empresas en este pilar 1, lo que vemos es casi como un piloto, como un primer puesta en marcha de un proceso que, por el volumen reducido de empresas y el volumen reducido también de redistribución de estos derechos tributarios, va a generar muy pocos ingresos. Entonces, esto que era como el nuevo esquema, es decir, si todos se reconocía internacionalmente que la economía digitalizada, es decir, que la forma del sistema fiscal internacional está completamente obsoleta para responder a los cambios en los modelos empresariales de la digitalización acelerada de la economía, este diseño, esta nueva propuesta, lo que hace es solamente plantear una primera capa que demuestra que es posible ir más allá del status quo, pero que no resuelve los problemas de fondo porque va a afectar a muy poquitas empresas. Entonces, tiene ese problema principal: muy pocas empresas, muy pocos beneficios generados, y sí, como decía Alicia, hay algunos, el EU-Tax Observatory que dirige Gabriel Zuckman plantea que, por ejemplo, para algunos países de América Latina puede haber beneficios o puede generar recursos adicionales en torno a los 100 millones. Hablar de un acuerdo histórico que genera tan pocos beneficios es realmente muy, muy insuficiente, sobre todo porque los beneficios principales van a ir hacia Estados Unidos y hacia algunos países de la Unión Europea. Entonces, en este pilar 1, es decir, lo bueno que tiene es que reconoce que es posible plantear un modelo de tributación internacional sobre la base de los beneficios mundiales de las grandes corporaciones y ya no estar planteando esa tributación solo como si fueran cajas cerradas en cada uno de los países, sin entender que estas megacorporaciones crean sus estructuras de operaciones reales, pero también sus estructuras fiscales en base a la competencia fiscal que existe entre los distintos países. Y la idea del pilar 2, esa idea del mínimo, de un tipo mínimo, una tributación mínima en el impuesto sobre la renta empresarial, el impuesto de sociedades, es algo radical en sí. Es decir, es una idea potente que debería de ayudar a luchar contra los dos objetivos de la competencia fiscal y, por lo tanto, también de esos privilegios fiscales desbocados que se han venido aplicando en muchos países, pero también el de la fuga todavía de beneficios hacia los paraísos fiscales. Pero, sin embargo, cuando todo este proceso de generación de consenso se pone en marcha, todos esos objetivos iniciales, que el listón alto del 21% se va cayendo, va reduciéndose para hacer una concesión simplemente a los paraísos fiscales como Irlanda, que han tenido un peso muy grande en esta negociación. Es decir, para pesar en esta economía, en la generación de consensos, y es algo que los países de América Latina también deberían de aprender, no hace falta ser solamente un país grande, sino un país que cuenta en el juego de ajedrez que se está jugando en el diseño de estos acuerdos. Si para que triunfe este acuerdo es importante que Estados Unidos y la Unión Europea lo pongan en marcha. Veremos qué pasa en Estados Unidos. Desde luego, Irlanda pesa mucho en la realidad de que en el marco europeo solo es posible una directiva de reforma de este calado si hay unanimidad, y Irlanda tiene una capacidad de bloquear los acuerdos europeos. Entonces, al final, de un modelo, de una opción que era radical en los términos, potente porque iba más allá del status
quo, que iba a conseguir realmente que se abordara una tributación en función a la realidad de cómo operan las grandes corporaciones y que tenía como efectos indirectos el romper también con esa competencia desleal y la fuga hacia paraísos fiscales, lo que nos encontramos al final es una concesión a paraísos fiscales como Irlanda, que ha empezado muchísimo más en el proceso final. Entonces, ¿qué es lo que les va a quedar a los países de América Latina? Las estimaciones que nosotros hemos hecho en cuanto al pilar 1 es que rondan el 0,01% del PIB de países como México o como Argentina, pero puede ser incluso inferior para alguno de los países más pequeños como Uruguay, que tiene una contrapartida muy costosa también, es el compromiso de retirar cualquier iniciativa de tributación de la economía digital que se haya puesto en marcha, lo que se conoce como tasa Google, por ejemplo, en el caso de España, y que es un compromiso también en firme de no ponerlas en marcha, ese tipo de iniciativas unilaterales en los próximos años. Entonces, el coste en términos de soberanía política fiscal es enorme para un resultado que es prácticamente inexistente para el conjunto de países y que no va a resolver la realidad de que la mayor parte de los países de América Latina van a tener a grandes plataformas o grandes corporaciones muy digitalizadas operando en su territorio con una tributación efectiva y real prácticamente inexistente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo soy menos optimista en esto que Alicia, y lo soy porque he visto muy poca voluntad política por parte de los países de hacer frente a estos cambios. En una de las conferencias que organizamos, Martín Guzmán lo que decía es que antes de ratificar el acuerdo, él reconocía que él veía que los países de América Latina en particular, los países en desarrollo en general, se encontraban ante una especie de trampa de decisión, que tenían que decidir entre lo malo, es decir, entre un sistema que ya en estos momentos es malo para el conjunto de países porque supone fugas fiscales muy importantes, y un acuerdo, y lo peor también porque el resultado actual de este acuerdo no les permite aspirar a recaudar más ni a retener esos beneficios que se generan dentro de su territorio. Pero la alternativa, es decir, ¿cuál es? Es decir, pues eso, no poder abordar vías de recaudación desde lo nacional que frenen esa pérdida de recursos fiscales. Y en un contexto como este, de tensión económica y tensión presupuestaria y fiscal en la mayor parte de los países, cada dólar que se pueda recaudar cuenta. Entonces, la mayor parte de los países han dado ese primer paso en octubre de ratificar el proceso, pero todavía no está puesto en marcha. Vamos a ver qué es lo que es decir, y depende de muchas cosas. Va a depender de lo que pasa en Estados Unidos ahora, como decían Alicia e Ignacio también, es decir, veremos si en Estados Unidos este acuerdo sigue adelante, veremos también cómo lo pone en marcha la Unión Europea, aunque la Unión Europea podría ponerlo en marcha incluso sin Estados Unidos, y luego los países de América Latina y el Caribe tienen que hacer sus deberes, tienen que hacer un estudio de costes para calcular si las alternativas, es decir, si siguen adelante en esta iniciativa y ratifican el proceso finalmente, que en algunos casos supondrá, bueno, en el conjunto de los casos para el Pilar 1 supone también la aplicación de cambios en los convenios de doble imposición, si van a poner en marcha estos acuerdos o si van a optar por la vía de soluciones unilaterales, tipo tasa Google, como decía. ¿Cuál es el coste? Es político, esencialmente, porque Estados Unidos amenazó a la mayor parte de los países que ya habían optado por esta vía de entrar en guerras comerciales si seguían adelante con estas iniciativas. Y la administración Biden no ha sido muy clara sobre este tema y, en principio, siguen solamente congeladas estas amenazas comerciales que se activarían. Entonces, los países de América Latina no actúan en este proceso como un bloque unido, no negocian como un bloque unido. El G24 ha tenido esa fuerza de generar esas alternativas en las posibilidades, pero no ha sido capaz de ser el catalizador en la negociación colectiva del conjunto de los países emergentes, ni en América Latina se da un espacio que permita esta discusión y
esta posición política conjunta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Una, que se pueda dar esta articulación de nuevas voces en América Latina que permita un salto cualitativo en la discusión política y se eleve, es decir, se opte por aplicación no solamente en un país, sino en varios países al mismo tiempo, de ese mínimo en la tributación de la renta empresarial que supere el 15%, con un diseño que no sea solamente el que permita esa recaudación en las matrices, sino que actúe un poco como que permita retener esa tributación mínima en algunos de los países. Sería muy parecido también a la iniciativa que se ha puesto en marcha en Estados Unidos, el BIT, o lo que España está también empezando a hacer en cierta medida, aunque de forma insuficiente, con el 15% también diferente del 15% global, pero los países de la Unión de América Latina deberían intentar aplicar de forma nacional unos tipos mínimos que permitan retener esos beneficios nacionales en lo doméstico por encima de lo que el marco de la OCDE ha planteado, porque el marco de la OCDE es un mínimo, es decir, no impide que esté por encima. Y segundo, deberían realmente hacer esa estimación de coste-oportunidad, es decir, si realmente el diseño que se está planteando va a ser suficiente para ello. Yo anticipo que con mi sensación es que en el proceso político electoral que todavía se da este año en muchos de los países va a ser muy difícil que este paso se dé, y lo único es que podemos confiar en que algunos países, quizás en Argentina, quizás en Chile, al menos se opte por una ambición más grande en la traducción nacional de ese 15% a un nivel más alto y con un diseño que permita retener esos objetivos. Ahora, hay otro elemento, y es que es importante que los países de América Latina no se escuden solamente. Es verdad que son procesos que requieren de consensos globales, pero no solamente. Es decir, hay otras maneras también de poner en marcha esa lucha contra la evasión fiscal, y ese debe ser el objetivo y una de las prioridades que tienen que estar en la agenda de todos los países en este año. Y ahí también difiere un poco. Es cierto que hay otra de los retos. Disculpa, Susana. Con esto termino. Susana, si quieres, Déjame volvemos. Sí. Perfecto, sí, Dime. por favor, sigue. Sí, termina, por favor. No, solamente porque si han también estado trabajando mucho en modelos para que los países pongan en marcha ese IVA digitalizado, pero con un modelo muy similar en todos los países, es verdad que es injusto que los países, es decir, que se esté discutiendo las medidas unilaterales solamente en el IVA, pero no en impuestos en la renta, pero también es injusto que haya plataformas digitales que estén operando completamente desfiscalizadas, tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta, y al menos en esta parte sería una agenda pendiente que se resolviera. Entonces, los dos elementos son fundamentales en la agenda pendiente ahora de América Latina. Susana, desde luego que te habíamos pedido hilar fino y has hilado finísimo. Has hilado finísimo porque, aun con esta sombra un poquito completamente razonable de pesimismo en relación al acuerdo, decías, bueno, los países, sobre todo también, digamos, de las economías en desarrollo y de renta media, en este caso latinoamericanos, pues durante las negociaciones pues tenían algunas dudas más que razonables, ahora tienen más. El proceso de ratificación es difícil, pero quizás el punto de partida es que era mejor un acuerdo, tener un acuerdo, aunque no fuera el óptimo, a no tener un acuerdo en absoluto. Pero como dices, pues se llevaban muchos años intentando algo mejor, pero que en este momento está en disputa y está entre paréntesis, está en interrogaciones. Claro, yo, a partir del análisis que haces, Susana, yo le quería preguntar a Dalmiro Morán, que como decíamos ha trabajado como consultor y académico en muchos centros de investigación tributaria, también en el CIAT, al que también saludamos desde aquí y aplaudimos, un poco en la reflexión que hacía Susana. Claro, por una parte, en la propia Europa, en la propia Unión Europea, tenemos este momentum también de aplicación, de ratificación, entre comillas, si se quiere, de este acuerdo. La Comisión Europea sacaba hace poco, a finales de diciembre, una nueva propuesta de directiva de aplicación del acuerdo del tipo mínimo, que tendrá que tener la unanimidad al final, o sea que con Irlanda habrá que hablar seguramente también, pero que
también en relación a los países como de la región Cono Sur, sobre todo, pues tendrán que replanteárselo y, como apuntaba Susana, pues ver un poco qué hacen, ¿no? O cómo lo aplican, o qué margen, realmente qué margen existe en este momento para ir hacia un acuerdo y no tirarlo todo por la borda, porque todo puede empeorar, ¿verdad? Tenemos esa experiencia en este y en otros temas en política y en política internacional. Por tanto, yo te preguntaría, en relación a lo que han dicho Susana y anteriormente Alicia Bárcena, por concretarlo, yo te pediría que arriesgues un poco, que te mojes un poco. ¿Cómo ves la salida a este nudo gordiano, concretamente y sobre todo en los países del Cono Sur, ¿no? Estamos hablando de Argentina, el país en el que tú estás en este momento, en el Perú, en Chile, en Colombia, y por tanto también más arriba en México. ¿Qué virtualidad crees que pueden tener esta reformulación en positivo del acuerdo de tributación internacional para hacer reformas, esas reformas que llevan pendientes y que siempre son insuficientes a nivel doméstico, las reformas tributarias domésticas, que tienen que ver con sistemas más progresivos y sobre todo también con lo que se ha dicho y hemos apuntado al principio de luchar contra esa evasión fiscal y contra los paraísos fiscales. Es decir, en esa complementariedad entre ambos, en ese balance que tienen que hacer estos gobiernos en estos momentos, tú como experto que llevas muchos años siguiendo la evolución de las políticas tributarias allí, ¿qué te parece que puede y debe pasar en este momento? Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación a la fundación. Yo voy a retomar lo que han señalado Ignacio, Susana y al principio la presentación excelente de Alicia. Yo creo que el contexto América Latina, yo diría que nunca ha podido estar fuera de lo que fueron las tendencias tributarias internacionales. Entonces, en esta oportunidad tampoco puede quedar fuera. Pero para llegar a señalar y a coincidir con las líneas que señalaba Susana sobre cuál es el rol que tienen los países de América Latina hoy en estas discusiones, que lamentablemente es de alguna manera casi de observadores por ahora, porque lo que se ha avanzado sí tiene mucho de influencia de los países desarrollados. Entonces, a mí me gustaría señalar que América Latina ha tenido oleadas de reformas tributarias que han seguido siempre lo que ha pasado en el mundo desarrollado. Por ejemplo, lo que señalaba Ignacio de esta tendencia ya de largo plazo de reducción de las tasas marginales máximas, tanto en personas físicas como en sociedades, también se vio reflejada en los sistemas tributarios de América Latina. Entonces, los sistemas tributarios fueron acomodándose a esas tendencias, y a mí me gustaría, yo no sé si llamaría revolución fiscal a la revolución de Biden, sino que a mí me gustaría mencionarla como una contrarreforma, ¿no? Porque digo, esto, si uno lo mira con una mirada más de largo plazo, la reforma de Biden, este énfasis en volver a reforzar los impuestos directos, sobre todo sobre las empresas, pero también sobre personas físicas y personas de altos ingresos, viene a torcer una tendencia a la baja que se daba a nivel internacional y, por supuesto, en Estados Unidos, agravada en la gestión del gobierno anterior de Trump. Entonces, de alguna manera, América Latina y sobre todo el Cono Sur siempre ha visto cómo han ido transcurriendo esas tendencias y se ha acomodado de la mejor manera que ha podido cada uno de los países, y también teñido con la orientación política de cada gobierno de turno, ¿verdad? Por ejemplo, digo, en Argentina se aprobó una reforma en el año 2017 que estaba muy en línea con la reforma de Trump, que era disminución de la tasa del impuesto a la renta de sociedades. También con esta teoría poco demostrada, como señalaba Ignacio, de que la baja de los impuestos puede generar o puede atraer inversiones y puede generar mayor crecimiento. Cosa que no, por lo menos, no hay estudios económicos que avalen esa teoría.
De hecho, las pocas evidencias empíricas que hay muestran que hay otros aspectos mucho más importantes, de los cuales muchos de los países de nuestra región adolecen, y por eso explica lo que señalaba Alicia Bárcena, el principal problema que tiene hoy la región, que es el estancamiento de la inversión, la dificultad para atraer esas inversiones. Cuando uno tiene esos aspectos estructurales, esas debilidades estructurales, de seguridad jurídica, del marco institucional, de la confianza en las instituciones, un montón de aspectos que hacen a lo que sería atractivo un país para inversiones extranjeras directas. Cuando los países adolecen de esas características, como sí se observan en los países desarrollados, los países apelan a reducir las tasas, y es lo que se ha visto, que se ha conocido en el mundo como esta carrera a la baja de las tasas, y que ha llegado hoy a mantenerse en un nivel de 25-26% promedio mundial, donde cada país de América Latina y del mundo también ve ese promedio y se pone en perspectiva cuál es el nivel óptimo para cada una de las naciones. Entonces, yo creo que en línea con las tendencias internacionales, América Latina, y siempre haciendo la misma aclaración, porque lo ha hecho Alicia y creo que lo hacemos todos los especialistas que hablamos de América Latina, América Latina es una región que, por más que uno pretenda verla como una región única, es tremendamente heterogénea. Y es tremendamente heterogénea también en sus sistemas tributarios. Entonces, nosotros podemos ver hoy en América del Sur países que tienen un impuesto a la renta del 10%, como es Paraguay, y países que superan el 30%, como es Argentina o como es Brasil. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, por eso lamentablemente no hay una fórmula mágica de reforma tributaria para todos los países de la región. Ahora, entendiendo eso y entendiendo que la región es una región que comparte muchísimas desigualdades, no solo en cuanto a sus sistemas tributarios, sino desigualdades socioeconómicas, la respuesta de los países ante estos movimientos no puede ser quedarse al margen. De hecho, prácticamente todos los países han venido, no digo todos porque hay algunos de Centroamérica por ahí que no se han acoplado, pero las principales iniciativas en materia de cooperación internacional, sobre todo las impulsadas por la OSD, pero también por Naciones Unidas, han sido recibidas y han sido de alguna manera acompañadas por los países de América Latina. En ese sentido, no creo que haya alternativa para los países de quedarse al margen de estos movimientos, y sobre todo porque esto sentaría las bases de reformas estructurales que los países de América Latina sí han postergado o se han visto impedidos por diversas y numerosas razones de llevar a cabo. Con esto hago referencia a que un impulso de la administración Biden por fortalecer el impuesto a la renta, no solo sobre sociedades, sino sobre los altos ingresos y sobre los individuos de mayores ingresos, podría ser visto, si esto tiene éxito, podría ser visto como un modelo a seguir por varios de los países de la región que siempre han encontrado dificultades para fortalecer el impuesto a la renta de personas físicas, que es, como se ha llamado varias veces, el talón de Aquiles de los sistemas tributarios de la región. Y es, diría, la principal explicación de por qué los sistemas tributarios de América Latina prácticamente no tienen impacto sobre la distribución del ingreso de mercado, o a veces son hasta regresivos por la mayor proporción de impuestos indirectos. Así que, en ese sentido, yo creo que América Latina no puede quedar al margen de estos movimientos, y sí, retomando y coincidiendo con Susana, creo que sí debe participar activamente, y lo ideal sería que los países lograran algunos acuerdos mínimos para tener una voz conjunta, porque si no, se corre el riesgo de que el diseño de esta nueva reforma de la estructura financiera y tributaria internacional quede sesgada en favor de las economías desarrolladas y se vuelva a perder esta oportunidad
que es histórica, porque la verdad es que hay que entender que estamos discutiendo, más allá de que, por supuesto, la digitalización ha obligado a discutir esto, estamos discutiendo principios que vienen del año 1920. Entonces, esto es un momento histórico donde el diseño que se tome, por supuesto que el primer paso, ya lograr un acuerdo mínimo ya es importante, pero sí, esto implicará muchísimos esfuerzos de los países, y me parece que la única manera que tienen los países en desarrollo de lograr un balance en este tipo de arreglos es tener una voz conjunta y consensuada en las negociaciones que vendrán en los meses y en los años futuros. Gracias, Almiro. Yo quisiera recordaros, me están diciendo que nos quedan escasamente 10 minutos y pediros que en esta segunda intervención cada uno de vosotros pues no consumáis más de 3 minutos reales. Pasando de nuevo el turno a Ignacio, volvemos a Estados Unidos y yo te quería preguntar, aparte de cualquier comentario que quieras hacer o recoger de lo que han dicho los contertulios, sí insistir en qué crees que puede pasar a partir de ahora dentro de Estados Unidos, en el sentido de que eso que comentabas, que se había creado un consenso, casi un consenso, digamos, en torno a un proyecto país, a una reconstrucción del país y a unas políticas económicas y sociales que tienen que inevitablemente pasar por ahí, más o menos, o por ese carril, para que Estados Unidos vuelva a recuperar su capacidad y digamos, revertir ciertas políticas que eran disfuncionales, sobre todo las tributarias. Entonces, en este momento, tú hablabas de que ese consenso, los economistas, algunos con los que tú has trabajado, como Stiglitz, pero los Piketty, los Atkinson anteriormente, Milanovic, toda esa playa de economistas y toda esa masa crítica académica y también con sus repercusiones políticas, está empujando también, y por la realidad del país, en esa dirección. Y sin embargo vemos que por motivos, por tacticismos, los republicanos y quizás también por principios, hay otros que tratan de boicotear o poner trabas a esta salida. ¿Qué posturas hay en este momento o qué argumentos hay en contra de esta reforma? O sea, ¿cómo se está argumentando en contra de esto? ¿Qué resistencia hay dentro de ese ámbito que tú trabajas y que tú conoces? Bueno, pues ¿qué crees que puede salir de ahí, de esa batalla que es una batalla de ideas, pero también es una batalla política? Gracias, Vicente. Bueno, yo creo que querría matizar una cosa que he dicho antes. Yo creo que este consenso existe, pero es un consenso dentro del mundo progresista. O sea, yo he sido testigo durante estos años de diferentes propuestas de policy, de diferentes trabajos académicos que han tenido mucha influencia y siguen teniendo, digamos, sigue habiendo nuevos trabajos académicos que siguen teniendo influencia, que hablan un poco de este potencial de cambio, potencial de recaudación, potencial y habilidad de implementar medidas redistributivas muy amplias en un país donde la desigualdad ha aumentado tanto, ¿no? Y además un país que tiene una capacidad para generar mucha riqueza, ¿no? Entonces, este consenso existe fundamentalmente en el mundo progresista y yo creo que está muy respaldado por la evidencia empírica. O sea, lo que pasa que, bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? O sea, el debate sobre la reforma fiscal raramente se basa en hechos concluyentes, sino más bien se basa en narrativas académicas y políticas. Y la narrativa, digamos, de corte conservador, pues sigue teniendo mucha influencia. Por el lado de los impuestos, pues sigue teniendo mucha influencia, pues digamos, la opinión de que es necesario estimular la inversión mediante impuestos sobre el capital más bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una narrativa que conocemos muy bien, que ha sido muy influyente y muy exitosa en el sentido de que ha conseguido, digamos,
generar muchas rentas para la gente rica en Estados Unidos. Por el lado del gasto, pues la narrativa conservadora sigue siendo la de que, bueno, pues que las medidas de gasto son demasiado ambiciosas, que van a generar una brecha fiscal, que esto va a aumentar la deuda de Estados Unidos y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta es un poco la pugna que hay entre los nuevos consensos que surgen en el mundo progresista y las narrativas clásicas que son más de corte conservador, ¿no? Yo tenía, yo cuando leí las primeras propuestas de Biden, a mí me sorprendieron mucho porque algunas claramente estaban muy influenciadas por el debate que había habido en las primarias y por las propuestas de otros candidatos, ¿no? Como Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Lo que pasa que es verdad que estas negociaciones que han ocurrido a nivel doméstico, por un lado, y por otro lado, el acuerdo que ha habido global en la OCDE, pues me ha hecho, digamos, bajar a la realidad, ¿no? O sea, creo que, al igual que se comentaba anteriormente por parte de Alicia, Susana y Dalmiro, creo que grabar, o sea, los dos pilares del acuerdo, la asignación de beneficios que únicamente afecte al 25% de los residuos extraordinarios, ¿no? Que es realmente, o sea, que esta asignación se haga a los países donde están los consumidores en lugar de los países donde se generaba valor de acuerdo con el propio vocabulario del orden tributario fiscal anterior, pues este 25% de los beneficios residuales que se va a asignar, pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Es un porcentaje muy bajo porque en realidad la mayor parte de los códigos tributarios del mundo graban beneficios residuales, graban beneficios extraordinarios, porque casi todos los códigos tributarios permiten que las bases imponibles se puedan, digamos, deducir gastos de inversión, gastos de intereses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería mucho más razonable que prácticamente todos los beneficios extraordinarios se asignasen, ¿no? Y que no solamente se asignasen a los países donde están los consumidores, sino que pensando también en los países en vías de desarrollo y pensando también en que lo que facilita esta generación de beneficios extraordinarios son economías de escala que se basan en estructuras de red y que se basan, digamos, en el desarrollo del negocio de la multinacional en todo el mundo, pues que estos beneficios no solamente se distribuyeran en función de dónde se encuentran los consumidores, que sobre todo benefician a los países desarrollados, sino, como comentaba Alicia anteriormente, que se tengan en cuenta otro tipo de criterios como, por ejemplo, dónde se encuentran los activos, dónde se encuentra el empleo, etcétera, etcétera. Con el tipo mínimo del 15% pasa lo mismo, es un tipo muy pequeño que prácticamente toma por válido el final de la race to the bottom, ¿no? Que comentaba Dalmiro. Es un tipo impositivo muy pequeño si uno tiene en cuenta cuál es el origen de los beneficios, que son rentas puras derivadas de la economía digital, y además encima el derecho a gravar el diferencial respecto a lo que grave, digamos, un paraíso fiscal y el 15%, si ese diferencial es positivo, pues se lo reserva los países donde está ubicada la matriz, que son normalmente países desarrollados. Por lo tanto, también perjudica a los países en vías de desarrollo, ¿no? Esto me ha hecho bajar a la realidad, a ver qué pasa con las negociaciones domésticas en Estados Unidos. O sea, la cosa no pinta tan bien como a mí me gustaría, pero bueno, vamos a ir viendo, digamos, durante este semestre. Yo creo que se va a concretar la reforma fiscal. Así lo haremos, estaremos siguiendo, por supuesto, Ignacio, y contigo también, lo que pase en las próximas semanas y meses en Estados Unidos, que es absolutamente fundamental por el efecto de arrastre que tiene. Insisto que ya estamos cerrando ya nuestro tiempo, y sí que a Susana Ruiz y a Dalmiro Morán les pediría una última reflexión, si es posible en 2 minutos. Lo siento que tengamos tan poco tiempo, pero os prometo que continuaremos próximamente. Casi más bien sobre el aspecto de cómo afecta todo esto, de las malas prácticas fiscales, de todo lo que nos queda por hacer a nuestras democracias. A nuestras democracias aquí en Europa y en las Américas. Porque realmente, por poneros el ejemplo de los
llamados así papeles de Pandora, ha salido recientemente, anteriormente los papeles de Panamá. Todos nos preguntamos y nos hemos preguntado y nos continuaremos preguntando cómo esto no ha tenido consecuencias políticas, que todas estas prácticas alegales, que no terminan de ser ilegales, pero son alegales, paralegales, pero desde luego de dudosísima moralidad y de peor utilidad colectiva, pues tienen lugar entre las Américas, entre los paraísos fiscales y los gobiernos y los países y los representantes políticos y empresariales, algunos de ellos, que han dado o que están dando, continúan dando mal ejemplo a uno y otro lado. Entonces, ¿cómo revertir el grado de tolerancia social hacia estas prácticas? Yo te preguntaría, Susana, tú que trabajas desde Oxfam desde hace mucho tiempo en esto, ¿cómo ves la sensibilidad social en esto y qué se puede hacer en este momentum? Si es que hay un momentum para la discusión, ¿cómo podemos avanzar ahí? Gracias. Cuando Ignacio decía que había tocado la realidad, le ha hecho bajar a la tierra de la realidad, de acuerdo, a mí me da la sensación de que nos hemos estrellado con la realidad de los consensos internacionales y con la dificultad también de política, de llegar a cambios políticos profundos para luchar contra estas prácticas. Pero es verdad que, por otro lado, y los papeles de Pandora nos han planteado algunos elementos diferenciadores, todo de todas estas prácticas tienen un efecto fundamental y son un catalizador de la desigualdad, porque desvirtúan estas prácticas de inversión. El 40%, según el Fondo Monetario Internacional, de la inversión internacional transita a través de paraísos fiscales y es una inversión fantasma, porque resta recursos, y lo hemos visto directamente, que podrían ser destinados a inversión pública y social, pero también porque minan la confianza social en la capacidad política de realizar esos cambios. Y los papeles de Pandora en América Latina en particular, con la presencia tan amplia de figuras políticas de tan alto nivel, son un elemento fundamental. Pero también nos demuestran la necesidad y la urgencia de esa colaboración y esa coordinación política, no solo dentro de América Latina, sino a nivel internacional, como decía Dalmiro, porque lo que hemos visto con los papeles de Pandora es que cuando se van cerrando algunas puertas, se aprovechan en otros países, como en Estados Unidos, para bunkerizar algunos estados que han ido actuando como paraísos fiscales, en algunos casos incluso de una forma mucho más agresiva que algunos de los tradicionales caribeños que conocíamos. Entonces, esto dificulta mucho la confianza social, la construcción de un consenso social también sobre la capacidad política y la voluntad política de hacer frente a esas prácticas, si aquellos que tendrían que estar tomando decisiones para cerrar esos agujeros de fuga de recursos, y más en el contexto de una pandemia, son también aquellos que están siendo expuestos como algunos de quienes están aprovechando estos vacíos institucionales. Y más allá de las discusiones sobre legalidad o ilegalidad, el elemento moral que hay detrás de algunas de las historias que han ido apareciendo es fundamental. Pero sí creo que hay una tolerancia social cada vez que es más estricta y más exigente en cuanto a estas prácticas. Por lo tanto, creo que es fundamental que siga habiendo un periodismo de investigación, que siga habiendo una presión social muy importante y que no tiremos la toalla con esta sensación de que es inevitable y que al fin y al cabo siempre va a ser un coladero por el que se fuguen estos recursos. Es muy importante que siga habiendo una presión y que sigamos defendiendo algunos de estos cambios, porque sí se han producido, se han mejorado los niveles de intercambio en información tributaria entre las distintas administraciones tributarias, se ha ido cerrando en parte algunos de los cotos al funcionamiento de las sociedades pantalla. Lo que hay que hacer es reforzar y no dar pasitos, sino dar saltos grandes, gigantes, y ahí esa coordinación también entre países que demuestre que es posible y que seguir el ejemplo de algunos que están a la vanguardia puede dar resultados positivos al resto de países. Hay que intensificar y no tirar la toalla frente a esa sensación de captura de las élites, como Alicia decía al principio. Para terminar, ¿estás de acuerdo, imagino, con el planteamiento de Susana, pero realmente, ¿cómo podemos hacer o qué podéis hacer también los expertos que os dedicáis a esto y toda la sociedad, todos nosotros en general, pero también para que esto en América Latina, y tú hablabas de la heterogeneidad, pero si hay algo en común, desde luego, lamentablemente, que una a ciertos países, ciertas prácticas, es esta, ¿no? La de la evasión fiscal o la de las prácticas alegales.
realmente la tolerancia cero es a la que vamos, a la que deberíamos ir en relación a estas prácticas. ¿Cómo se plantea en estos momentos o cómo la plantearías tú para esos países, sobre todo del Cono Sur y por supuesto también centroamericanos, pero los grandes, por lo menos en las grandes economías, que al final bueno, pues hay un escape de decenas de miles de millones de dólares anuales y que supone un escándalo moral? ¿Cómo hacer que no vuelva a ocurrir otro papel de Pandora o por lo menos que se castigue más o que se sancione más de alguna manera en estos países? Yo, Vicente, voy a cerrar siendo optimista, más allá de que quizás con Susana e Ignacio, cuando uno observa la realidad se da cuenta que las cosas van más lento de lo que uno quisiera. Pero nosotros tenemos que pensar que hace 15 años solamente el intercambio de información era solo a requerimiento. Entonces, uno de los avances que hubo en la última década en el proyecto BEPS impulsado por la OECD es la cuestión del intercambio automático de información, donde todavía hay muchísimo por hacer, donde todavía hay muchísimos países que no participan activamente, pero yo creo que en materia de tributación internacional es el único camino que tienen las administraciones tributarias. De hecho, la preocupación y de alguna manera empezar a cuantificarlo y dar una idea de cuántos recursos se estaban perdiendo, fue posible gracias a esto. Entonces, creo que el camino para lo que es evasión internacional y evasión transfronteriza es el de cooperación entre países y el del intercambio automático de información tributaria entre las administraciones. Me parece que ese es el camino y hay una luz de esperanza porque las tecnologías, si bien permiten a los evasores hacer operaciones para eludir impuestos, también están hoy tratando de ser implementadas y aprovechadas por las administraciones tributarias justamente para detectar ingresos y activos radicados en otros países que no tributan debidamente. A eso agregarle el tema de evasión doméstica, que en América Latina es muy preocupante, y creo que la única manera es seguir concientizando sobre la magnitud de este problema y también un faltante que hay en las economías de América Latina, que es brindar datos sobre cuál es el costo fiscal que tiene esto. Lamentablemente, en los últimos años se han perdido esa práctica de difundir estudios de evasión para saber cuál es la magnitud real de los ingresos perdidos, que posiblemente con la pandemia se haya agravado porque por supuesto que la caída en el producto seguramente ha impactado en lo que es la economía informal, que es una parte importante de cada una de las economías de la región, y eso tiene un correlato sobre la evasión. Con lo cual, creo que es un doble mensaje. O sea, por un lado, la evasión internacional, seguir en la línea del intercambio de información entre países y la cooperación, y por el otro lado, tratar de visualizar de alguna manera qué es lo que han hecho los Pandora Papers en su momento, cuál es la magnitud de este fenómeno para que la sociedad vaya tomando conciencia de que esto es intolerable y que en el futuro tiene que ser de alguna manera castigado de manera más severa, ¿verdad? Muchas gracias a todos, a Casa de América, por supuesto, a la Fundación de Alternativas, Alicia Bárcena, Susana Ruiz, Dalmiro Morán, Ignacio González, y Dalmiro, el propio Dalmiro a quien he mencionado. Pues muchas gracias por acompañarnos, por esta introducción a un debate de un tema fundamental con el que vamos a seguir insistiendo. Somos muy cabezones en esto y vamos a seguir insistiendo y poniéndolo en el primer plano de la agenda en este nuevo año 2022. Si se trata de una revolución fiscal o reforma o contrarreforma, o es un espejismo, si es buena o no del todo buena o mala, pues también dependerá un poco de lo que hagamos. Hay un margen de voluntad política, hay una oportunidad en todo caso de mejorar, y yo creo que por lo menos debemos de tener ese mínimo optimismo y quedarnos con eso en último término. Muchas gracias y hasta pronto.